Conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz. A tu buen nombre doy loor, con gratitud mi Dios. Buenos días, Señor Jesús. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo amanecieron? Esperamos que todos estén bien y contentos. En este día pidamos al Señor Jesús que nos ayude a ser la sal de la tierra para poder dar sabor a nuestro mundo. Pidamos que obre en nosotros para hacer de este mundo un mejor lugar. Bienvenidos a su programa Buenos días, Señor Jesús. Muy queridos hermanos y amigos, les agradezco su atención y los invito a pedir la bendición de Dios para las actividades de hoy. Oremos. Querido Padre Celestial, ayúdanos a ser amables y respetuosos unos de otros. Ayúdanos también, Señor, a reconocer nuestros errores y a saber, Señor, de que todos estamos bajo el juicio divino y ninguno de nosotros es juez de nadie. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy meditaremos en 1 Corintios 4:5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Es una tendencia muy humana juzgar y condenar a nuestros semejantes en base a prejuicios y a supuestos errores que por lo general se exageran. Cuando hemos juzgado a alguien y lo hemos condenado, el siguiente paso es ejecutarlo. Pero Dios prohíbe juzgarnos unos a otros, pues no estamos calificados para ser jueces, y al hacerlo estamos usurpando una función divina, ya que Dios es el único juez universal, quien en el juicio final dará a cada uno la sentencia justa. Todos los seres humanos estamos bajo el juicio divino. Todos corremos el riesgo de ser descalificados para la vida eterna y sentenciados a muerte por nuestros pecados. Por eso hay que seguir el consejo de San Pablo en el versículo de hoy. No juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor. Por esa maligna manía de juzgar y condenar al prójimo, se han cometido crímenes horrorosos en contra de gente inocente víctima del prejuicio y del odio. Por eso, cuando te digan lo malo que están haciendo otros o lo malo que son ciertas personas, no te involucres en el juicio. Lo que debes hacer es pedir a Dios que ayude a esas personas, dándoles arrepentimiento para que enderecen sus pasos. Tú también eres pecador y estás expuesto a cometer los mismos errores. Es una mancha negra en la historia. Más negra parece porque sucedió en tiempos modernos, donde se supone que ya hemos superado los tiempos de la horca, la hoguera y las ejecuciones públicas en instrumentos de tortura como la cruz. Fue a mediados del siglo pasado. El pueblo alemán, guiado por un líder que los hizo creer ser una raza superior a todas las razas del mundo, decidieron eliminar a la raza judía y pusieron campos de concentración en donde juntaban miles de judíos sin respetar edad, sexo ni posición social. En aquellos lugares tenebrosos eran forzados a trabajar y después
eran exterminados en cámaras de gases. El trasfondo de esa conducta irracional de un pueblo inteligente la encontramos en un filósofo ateo, quien escribió varios libros, donde sembró la idea de razas superiores y razas inferiores en base al grado de evolución alcanzado. Para Friedrich Nietzsche, la raza aria era la cumbre de la evolución. Para él, Dios ya había muerto y según él, vamos hacia la era del superhombre. Los alemanes creyeron las mentiras de ese hombre que terminó loco y de otro que los metió en una guerra contra todo el mundo. Y cuando se vio perdido, se encerró en un búnker militar en donde se suicidó. Nos dejaron esta gran lección. No debemos juzgar a nadie como inferior, ni mucho menos creernos superiores a los demás. Eso puede convertirnos en agresores de nuestros semejantes y descalificarnos como ciudadanos del reino de los cielos. La Biblia no apoya la idea de razas superiores y razas inferiores, pues en Hechos 17:26 dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Los rusos también tuvieron su tiempo de juicio contra las minorías que se oponían al comunismo. Se estableció el Gulag, que era un sistema de cárceles correccionales a donde iban a parar los disidentes políticos, los sacerdotes y los ministros religiosos. Esas cárceles de triste memoria estaban situadas en zonas de clima muy frío, en donde los prisioneros morían de frío y de hambre. De esas cárceles salían custodiados para realizar trabajos forzados en las minas, en la construcción de puentes y vías de tren. Alejandro Solzhenitsyn fue un sobreviviente de una de esas prisiones y escribió una conmovedora novela llamada Archipiélago Gulag, donde describe las condiciones infrahumanas a que eran sometidos los condenados, muchos de ellos por el delito de creer en Dios. Cualquier autoridad política o religiosa que trate de imponer su criterio en asuntos de conciencia está usurpando una función que ni Dios ejerce, pues Dios hizo al hombre libre y cada quien decide creer o no creer en Dios, buscarlo o rechazarlo. Cada quien es libre de buscar por sí mismo la verdad revelada por Dios y tratar de comprender sus planes. Los religiosos no estamos autorizados para juzgar y condenar a los incrédulos, ni los incrédulos debieran vernos como enemigos. Cada quien es libre de ser o no ser religioso, de hacer o no hacer la voluntad de Dios expresada en sus mandamientos, y cada quien recibirá de Dios su recompensa. Es interesante que la Biblia no divide a la gente entre buenos y malos. A todos nos pone en el mismo nivel. Todos somos pecadores. Todos estamos bajo el juicio de Dios y todos podemos alcanzar la salvación aceptando el perdón de Dios ofrecido a través de Jesucristo, o ignorar el plan de salvación y vivir como si Dios no existiera. Isaías 64:6 es un retrato de la condición humana. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades
nos llevaron como viento. Nadie por sus propios méritos puede salvarse. Todos estamos manchados por el pecado. Nuestra naturaleza humana ha sido pervertida y necesitamos la intervención de Dios para superar nuestra desesperada condición. Y porque todos somos pecadores, tenemos prohibido juzgarnos unos a otros. Cuando los fariseos llevaron a una adúltera ante Jesús pidiendo la aprobación para apedrearla, Jesús no aprobó la ejecución y se puso a escribir en tierra los pecados de los principales acusadores. Cuando levantó la cabeza y dijo en San Juan capítulo 8, versículo 7, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Nadie levantó la mano, porque estaban ante el juez que conocía sus vidas íntimas, y mejor se fueron del lugar. Mi amigo, no juzgues a nadie. Todos los seres humanos somos pecadores. Pero prepárate para el juicio de Dios, confesando tus pecados y corrigiendo tu conducta. Oremos. Querido Padre, gracias por tu infinito amor hacia nosotros, pecadores indignos de tu bondad. Gracias, Señor, porque constantemente tu Santo Espíritu obra en nuestras conciencias, tratando de guiarnos al arrepentimiento. Ayúdanos, Señor, a responder a su influencia y a prepararnos poniéndonos en paz contigo para ser dignos de tu reino. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Damos una bienvenida al Rincón Infantil de Buenos Días, Señor Jesús. Saludamos a los amiguitos que nos están viendo en casa. Hola, chicos.
¿Se acuerdan que la otra historia que les conté era acerca de David cuando venció al gigante Goliat? Bueno, después que esto sucedió, llevaron a David ante el rey Saúl nuevamente. Y el rey Saúl estaba muy contento de verlo, lo felicitó por todo lo que había hecho y le pusieron a David un manto real. ¿Saben quién estaba ahí en el palacio? Jonatán. Jonatán había conocido a David y se habían conocido cuando eran niños. Y se habían llevado muy bien de niños, pero ahora estaba contento Jonatán de ver a David nuevamente. Así que se sacó su manto real. Jonatán era el hijo de Saúl, del rey Saúl. Se sacó su manto real y se lo puso a David. Era una señal de afecto y de admiración por lo que David había hecho. Así que todo era alegría en el palacio y Saúl empezó a darse cuenta que David estaba teniendo mucha fama con esto que había hecho, venciendo al gigante Goliat. Finalmente, cuando llegaron a sus casas y todo el ejército se fue de donde había estado enfrentando a los filisteos, se regresaron a sus casas y todo el pueblo ya sabía lo que David había hecho. Estaban felices y lo recibían con aplausos y con gritos y le daban la bienvenida. Tanto es así que el rey Saúl empezó a sentir celos de David, porque él sabía que el pueblo lo estaba admirando demasiado y Saúl era el rey y David no era nadie. Entonces Saúl empezó a tener un poquito de rabia, pero Jonatán y David se hicieron muy buenos amigos. Es tan lindo tener buenos amigos y poder confiar en ellos. Jonatán y David eran muy, muy buenos amigos. Se querían muchísimo y querían siempre estar juntos para conversar. Pero David se estaba dando cuenta que Saúl no lo estaba queriendo demasiado. Un día lo invitaron a David a tocar música para el rey y a cantar para el rey. Pero en ese momento Saúl se enojó muchísimo. Él sabía que David iba a ser el próximo rey de Israel y eso le daba mucha rabia. Así que tan enojado estaba Saúl que mientras David estaba tocando su arpa y cantando, le tiró una lanza. Y David se hizo para un costado, de tal manera que la lanza no lo alcanzó. Pero David se quedó muy preocupado también y cuando se encontró con Jonatán, le dijo: ¿tú no sabes qué es lo que le he hecho a tu padre para que me quiera matar? Y Jonatán le dijo: ¿pero por qué está pasando esto? Bueno, eso es lo que pasa, le dijo David. Y yo estoy muy preocupado. Entonces hicieron un plan. Jonatán le dijo: yo voy a averiguar con mi papá, con el rey, a ver qué es lo que está pasando y te voy a dar una señal. Si él realmente te quiere matar, vamos a hacer un plan para que te vayas a esconder lejos, a un lugar seguro y mi padre no te encuentre. Y eso hicieron un trato. Entonces David se fue lejos a un lugar, lejos de la ciudad y se escondió tras unos arbustos. Estaba por ahí escondido David y entonces Jonatán fue con un arco y flechas y con un muchachito que iba, supuestamente cuando Jonatán tirara las flechas, el muchachito iba a ir a buscarlas y las iba a recoger. Y eso hicieron. Jonatán empezó a tirar las saetas, las flechas, que salieron disparadas lejos, lejos, lejos. Entonces le dijo al muchachito: andá y recoge todas las que encuentres. Y eso fue lo que pasó. Una de las flechas cayó cerca de donde David estaba escondido detrás de unos arbustitos. Y David supo que eso era una señal de que el rey realmente lo estaba buscando para matarlo. Después que el muchachito y Jonatán volvieron a la ciudad, David y Jonatán hicieron arreglos secretos para encontrarse. Y cuando se encontraron, lloraron mucho porque se tuvieron que despedir. David tenía que ir al desierto a esconderse para que Saúl no lo encontrara porque lo quería matar, el rey lo quería matar. Y Jonatán y David se abrazaron fuerte, lloraron mucho porque ya no se iban a ver por mucho tiempo. Y se prometieron que siempre, no importa qué circunstancias pasaran, siempre iban a ser muy, muy buenos amigos. Y se hicieron una promesa. Se prometieron que cualquiera que de los dos que siguiera con vida por muchos años iba a cuidar a la descendencia del otro amigo. Y esa promesa siempre la respetaron.
Así que se despidieron llorando y no se vieron por mucho tiempo. David tuvo que huir al desierto y fue con algunos otros hombres que lo estaban acompañando. Huyó al desierto y se escondió en una cueva. Una cueva es como una casa oscura que está toda por debajo de una montaña. Se escondió en una cueva que tenía muchos recovecos y ahí se escondió David. Pero ¿saben una cosa? El rey Saúl salió con 3000 soldados a perseguirlo y lo buscaron por el desierto. Finalmente, Saúl solito fue a parar a esa cueva, a la misma cueva donde David estaba escondido con sus hombres. Y Saúl se metió en la cueva para ver si encontraba algo, no encontró nada y se quedó dormido. Entonces los compañeros de David le dijeron, ahí está, esta es la oportunidad en que puedes matar a tu enemigo y acabar con la vida de él. Y David se acercó a Saúl, que lo vio ahí tendido en el suelo, dormido, y lo podría haber matado, pero David dijo, no voy a hacer esto contra el escogido de mi Dios. Dios puso a este hombre como rey. Yo no voy a quitarle la vida. Solamente, ¿saben lo que hizo? Le cortó un pedacito de la túnica que tenía el rey con la espada y se la guardó. Al rato, el rey se despertó y salió de la cueva. Y cuando salió de la cueva y estaba un poco alejado de la cueva, escuchó que alguien le gritó y lo llamaban. Entonces se dio vuelta para ver quién era. Y a que no saben quién era. David estaba parado en la cueva y se postró ante el rey. Lo llamó a Saúl y le dijo, oh rey, y se postró ante el rey. Y entonces le dijo, rey Saúl, yo no quiero hacerte daño. Estuve cerca de ti y te podría haber matado, y aquí tienes una prueba de que podría haberte matado, pero yo no te quiero lastimar, no te quiero hacer daño, no me persigas. Y le mostró al rey el pedacito de la túnica que le había cortado. Y el rey se avergonzó mucho y se puso triste y le dijo, oh, tú eres mucho mejor persona que yo. Te pido perdón porque te he estado persiguiendo. Prométeme que cuando tú seas rey, le dijo Saúl, le dijo a David, porque Saúl sabía que Dios lo había escogido a David para ser rey de Israel. Entonces Saúl le dijo, perdóname por lo que he hecho y prométeme que vas a cuidar de mi familia cuando tú seas rey. Por supuesto que sí, le dijo David. Y así Saúl se fue a su palacio, pero David se quedó todavía por un tiempo en el desierto. Esta historia nos habla de lo hermosa que es la amistad y de lo lindo que es tener amigos verdaderos que están dispuestos a dar su vida por nosotros, a cuidarnos, así como Jonatán ayudó a David y David ayudó a Jonatán. Los dos se querían muchísimo y fueron muy buenos amigos. Ojalá que ustedes, amiguitos, también puedan encontrar buenos amigos con quienes se lleven bien y se puedan querer mucho. Vamos a despedirnos hasta la próxima historia y saludamos también a los amiguitos que nos ven en casa. Hasta la próxima, chicos. Después de la meditación de hoy, estoy seguro que nos sentimos agradecidos por haber sintonizado este programa. En pantalla se nos muestran los capítulos de la Biblia para leer el día de hoy. Si usted está siguiendo esta guía, terminará de leer la Biblia en un año. Les deseo un feliz día y les espero para la reflexión del día de mañana.